Hola, vamos a continuar entonces con uno de los grupos más importantes que se desarrollaron en la vida intelectual de esas décadas de nuestra historia, que se desarrolla justamente en el periodo de las gobernaciones de Juan Manuel de Rosas, que tiene que ver con la generación del 37. Este es un grupo muy especial, de una fuerte actividad literaria y política, que vamos a estudiar y que también sufrió estas contradicciones y tensiones que generó todo en sí el gobierno de Rosas, porque terminaron siendo en su mayoría expulsados de la ciudad y tuvieron que exiliarse luego de haber creído que su actitud militante, política y literaria iba a dar resultados en función de organizar un nuevo país. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron? Bueno, se los reconoce a lo largo de la historia como, entre otras denominaciones, generación del 37, la nueva generación, la generación joven argentina. En ese momento la palabra argentina comienza a usarse, ya había sido utilizada en algunas constituciones como un nombre dado al país que superara las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bien, esta joven generación o generación del 37 fue el primer movimiento intelectual que tuvo una propuesta transformadora de la cultura en sentido completo. Fue una propuesta centrada en la necesidad de construir una identidad nacional. Retengan esta palabra, hay que construir una identidad, ¿no? Que ya suena algo raro. ¿Quiénes eran? Sarmiento, Alberdi, Mitre, todos jóvenes que habían nacido entre 1810 y 1820 y que a la altura de 1837 alcanzaban más o menos los 20 años, por eso es lo de la generación. Eran intelectuales, eso sin duda, escritores, publicistas, periodistas, funcionarios, hombres de Estado, y que tenían una problemática en sus temas en común. ¿Sí? Aunque se expresaran en distintos ámbitos de la vida intelectual. Esa preocupación era la nación. Se los reconoció también como primer grupo de escritores románticos, ¿sí? Porque van a hacer alusión a preocupaciones y temas y necesidades que van a estar englobadas como corriente literaria, ¿sí? En lo que va a ser el romanticismo. ¿Cuáles eran algunas de esas ideas? La identidad nacional, que ya dijimos quiénes somos, ¿sí? La necesidad de un conocimiento adecuado de la propia realidad para luego poder definir esta identidad. Había que estudiarlo, había que definirlo. Ellos se consideraban hijos de la Revolución de Mayo por la fecha en la que habían nacido y se adjudicaban la misión de tener que cumplir con la segunda fase de la revolución. La primera había sido en 1810 y su periodo siguiente, que había sido por las armas. Ahora, la segunda fase iba a ser una revolución por las ideas. Entonces, como objetivo central puede definirse que tenían, ¿sí? Era llegar a poder aclarar, darle términos a esta identidad nacional, pero a partir de valores revolucionarios, algo el cambio, una revolución, ya no por las armas, como dijimos, sino por las ideas. Este grupo alcanzó un grado de cohesión grupal, es decir, alcanzó un grado bastante homogéneo en cómo se fueron expresando, actuando, que había sido desconocido hasta ese momento, ¿sí? En lo que era el Río de la Plata. Y se definieron como partido literario e intelectual, con la capacidad de reemplazar a los viejos partidos políticos que se disputaban el poder. En realidad ellos querían superar la antinomia unitarios y federales en términos de expresiones políticas. Querían, y para contrarrestar el avance de los movimientos revolucionarios y de armas, era necesario sentar una nueva base de legitimación, un nuevo acuerdo del cual partir. Y ese debería ser la idea de la nación. Entonces, ¿cómo entendían ellos la nación? Como un conjunto de hombres, grupo de personas que comparten una historia, una cultura, que está simbolizada por una bandera, un himno, y buscando raíces en sus orígenes. Ahora, bien,
El romanticismo, ¿sí?, corriente literaria a la cual ellos adhieren y se expresan en sus escritos con estas definiciones del romanticismo, es una corriente literaria muy propia de la época a partir de 1814-15 en Europa, que fundamentalmente pensaba o se abocaba a recuperar, ¿sí?, lo popular y lo nacional, en relación a la identidad nacional. Esta corriente literaria, ¿sí?, buscaba las tendencias, querían compartir la preocupación por frenar el avance de las ideas revolucionarias. Que estas ideas revolucionarias habían destruido elementos que ellos consideraban propios de sus antecesores. Para esto, por favor, recordemos lo que trabajamos o lo que explicamos en el teórico acerca de ilustración e historicismo como dos movimientos opuestos. Este movimiento de literatura romántica, ¿sí?, propio de la primera mitad, cuando nace, del siglo XIX, es el que está buscando poner límites a la arrasadora idea que había tenido el iluminismo de implementar todo absolutamente a partir de la razón, dejando de lado aquello que había sido anterior a la revolución, considerado como lo oscuro y lo viejo. Había que frenar el avance y había que volver a encontrar, ¿sí?, nuevos elementos de cohesión social. Cuando digo el avance de la revolución, ¿sí? Entonces, frente a los movimientos sociales revolucionarios era necesario frenarlos, contrarrestarlos con una nueva base de legitimación, y que esta sería, justamente, el fortalecimiento de la idea de la nación, entendida como esta comunidad de hombres, ¿sí?, que mencionábamos recién, que comparten la historia, la bandera como símbolo de unión, ¿sí?, el idioma, y que está encarnada por algún líder, por algún monarca, por, ¿sí?, quienes representen, a todos esos elementos que consideran ellos como propios. Esta literatura también, esta manera de expresarse como corriente literaria, va a armar obras en función de la novela histórica, porque es la historia de los pueblos la que va a permitir reconocer estos elementos fundantes de la identidad. Entonces, la historia va a ser uno de los elementos a tomarse en forma distinta, ya no como algo que retrasa y oscuro, como decía la ilustración, sino justamente como aquellos en los cuales los pueblos encuentran sus antepasados, su folclore, su tradición, su costumbrismo, sus particularidades. Esta literatura va a incorporar mucha descripción del paisaje, de la individualidad, de las características, del color. Son escritos altamente descriptivos que incorporan el sentimiento, la pasión. Y al valorar el costumbrismo de la gente, del pueblo, de sus particularidades, buscan en los ancestros cuáles fueron los cantos, los cuentos, las leyendas ancestrales, populares. Es cuando vuelven a los bosques a buscar en los relatos de los ancianos la tradición oral. Es cuando los hermanos Grimm y Anderson buscan en esos cuentos y los ponen por escrito cuáles fueron aquellos elementos que generación tras generación en forma antigua daban identidad a esos pueblos. Desde el punto de vista de la historia, ¿sí?, hay un correlato con la visión de este romanticismo en la historia, que es el historicismo, ¿sí? En el plano de la historia, entonces, se intentaba crear, a partir de una revisión de esta historia, un nacionalismo cohesionador. Por ejemplo, en el caso alemán, se concebía la historia como una forma patriótica que podía ayudar a frenar, justamente, el avance de las ideas de la aborrecida revolución. Esta concepción de la historia es lo que se definió como historicismo, que no puede ser entendido si no se lo relaciona con este movimiento general que se expresó en el descubrimiento de lo popular a través de lo que les decía, cantos, poesías, ¿sí?,
cuentos como herramienta de recuperación de esa herencia histórica de los pueblos. Bien, ¿qué pasó acá en Argentina? Este romanticismo que llega a través de, en primer lugar se lo identifica Echeverría a partir de 1830, cuando llega de Europa, fue un movimiento literario que adquirió dimensión social. La mayor preocupación era para los jóvenes que adherían y que enseguida se entusiasmaron y que adoptaron esta novedad, ¿sí?, europea como propia, transformando este romanticismo literario en una militancia, diríamos hoy, social. Le dieron un alto grado de dimensión social, que, si bien no fue transitado por muchos hombres de las letras, fue un grupo bastante reducido, pero muy fuerte las expresiones, y reveló la enorme trascendencia que podía implicar este compromiso y la necesidad de elaborar un proyecto que pudiera superar el estado que se consideraba de atraso. Entonces, este movimiento tuvo solidaridad con luchas populares, porque era lo que había que hacer, reconocer lo popular, lo que se era como nación y como en esencia remitía a quienes se eran, que los identificaba. Por eso exaltaban eso de la nación, lo nacional, y una fe ilimitada en el progreso de la humanidad, otro rasgo que va a ser claramente ubicable para la generación del 37 en América. Creían que la humanidad, ¿sí?, tenía una fuerte, creían en la expectativa fuertemente que la humanidad podía, ¿sí?, llegar a mejores instancias de progreso y de bienestar. Echeverría fue uno de los que más contagió, ¿sí?, más ímpetu trajo a estas ideas. Y en América, ¿sí?, este grupo de jóvenes intelectuales, periodistas, poetas, publicistas ocuparon un espacio cultural, intelectual y artístico prácticamente vacío. Por eso fue la nueva, ¿sí?, generación, y fueron los primeros o reconocidos en eso. Ellos se fueron alejando y pudieron diferenciarse de la fuerte raigambre católica que había en estas tierras en el ámbito intelectual. Recuerden que toda la mayoría de los intelectuales habían sido formados en instituciones que estaban en manos de la Iglesia, excepto aquellos que en Buenos Aires pudieron acceder a las instituciones laicas y modernas del período rivadaviano. Entonces, Buenos Aires, cuando estos jóvenes pasan a ser un poco más adultos y empiezan a tener fuerte acción en la vida política, se genera un grupo totalmente distinto a la vida cultural en la que estaba inmersa siempre Buenos Aires. La experiencia rivadaviana en la formación de estos jóvenes fue este campo fértil, porque ellos combinaron. Cuando comienzan a expresarse, ellos son el resultado de la combinación de un Estado que fue institucionalizador, es decir, de un Estado que creó instituciones con rasgos científicos, de progreso, innovadores, como fueron las instituciones rivadavianas, y ahora actúan, ¿sí?, en un Estado en la cual no hay expresiones culturales, que es el Estado de Rosas, o sí hay algunas populares de expresiones populares bien de barrios, de pueblos, pero la intelectualidad, ¿sí?, no estaba ocupando ese lugar, y lo ocupan ellos. Por eso es este juego de Estado institucionalizador, ¿sí?, los beneficios que ellos tuvieron en el periodo rivadaviano, y una posibilidad de empezar a expresarse, que va a ser muy corta, porque prontamente van a ser perseguidos, proscriptos, prohibidos, pero logran armar, ¿sí?, en este Estado, logran armar en el Salón Literario de Marcos Sastre, que es un lugar de reunión, un polo de expresión de estas ideas, ¿sí? Entonces, resumiendo esto, ellos van a tener el rasgo, las marcas de las instituciones educativas rivadavianas, como lo fueron en el Colegio del Recuerdo, en el Colegio de Ciencias Morales, la Universidad de Buenos Aires, y esto les imprimió un carácter nacional también. ¿Por qué? Que intentaban unirse, porque recuerden que el Colegio de Ciencias Morales
tenía un internado. Siempre es la idea de incorporar jóvenes del interior para poder expandir el ideario y la formación. Estos jóvenes fueron receptores de la experiencia educativa más importante hasta ese momento en términos de apertura al mundo. Y tenían un rasgo que también va a ser distinto en relación a lo laico, ¿sí? Entonces, cerrando esta idea, fue el primer grupo de intelectuales cuya formación no estuvo bajo ningún lazo, ¿sí? Sumido a la iglesia. Entonces le va a dar esta característica de laico. Pero, ¿qué va a pasar en América y qué va a pasar en el Río de la Plata con estos jóvenes? ¿Sí? Están imbuidos de esta fuerte influencia del romanticismo. Es decir, van a tener mucha devoción por la nación, por los elementos locales, por el color local, por definir la identidad, pero a la vez van a tener una fuerte impronta de elaborar un proyecto ilustrado. Entonces van a hacer una combinación bastante particular y contradictoria, va a decir el texto de Myers, que ustedes deben leer para comprender este desarrollo. Ellos van a tener la permanencia, ¿sí?, de una parte del programa ilustrado, es decir, hay que ilustrar el progreso, la civilización, las letras, una constitución, las leyes, son todos valores ilustrados y son todos valores bien liberales. Entonces, este programa, a partir de reconocer que era lo local, a partir de la identidad que hay que reconocerla para llevarla hacia ese destino, a partir de identificar quiénes somos para llevarlo a ese mejor futuro. Ahora, acá hay una radical contradicción interna, va a explicarnos Mayer, porque ellos eran ilustrados en los fines en su proyecto e historicistas en los medios. Porque a la vez, si bien querían identificar qué elementos constituían a la identidad, a esa identidad había que luego orientarla, llevarla, ¿sí? Darle el cauce, darle los caminos hacia el futuro. Y contrariamente a eso, nosotros vimos que el historicismo como corriente de la historia y el romanticismo también afirmaban que los pueblos tienen su propio ritmo, su propio tiempo, que no es la voluntad de hombres ilustres los que llevan a los pueblos a su mejoría y desarrollo. Entonces acá hay una fuerte contradicción que va a jugar en los intelectuales de la generación del 37 en este periodo. Ellos mantenían una actitud ilustrada en el interior de un romanticismo local que ponía límites a la búsqueda de esa identidad, porque ellos, al concebirse a la vez como hijos de Mayo, ponían en Mayo el inicio de cuál debía ser la historia, de cuál debía ser el origen de esta. Pero otros dirían el origen lo tenemos mucho más atrás, lo tenemos en lo hispánico, en lo católico, en las costumbres, ¿sí?, coloniales. No, eso nos lleva al atraso. Vamos a marcar el inicio de nuestra historia, vamos a tomar los valores de Mayo, los valores de una revolución hacia algo mejor, vamos a identificarnos como nación y vamos hacia ir a ese proyecto. En este sentido está la contradicción, porque hay postulados universales ilustrados, ¿sí?, en esta generación. ¿Cuáles son? ¿Sí? La meta del progreso económico, ¿cuál es? Tiene un solo sentido, ¿sí? La mejoría de los pueblos, su bienestar cultural, político, social, el bienestar. Y hay patrones de racionalidad en esto. Las sociedades tienen que ser de hombres libres, iguales ante la ley, todos estos patrones universales que son propios del liberalismo y del iluminismo, de cómo es el bienestar de un pueblo, ¿sí?, están en esta generación. Y a la vez tienen ellos la creencia de que tener la capacidad de la voluntad política para torcer el curso de los hechos y llevar a este pueblo hacia ese destino. Esto se contradice o se lleva mal con los postulados del historicismo, porque recuerden esto, ¿sí?, cada pueblo tiene su ritmo inmanente,
providencial o natural que está al margen de los deseos humanos. No es un grupo de ilustrados quienes le van a enseñar a un pueblo cómo es su bienestar, su felicidad y su progreso. Acá está el claro contraste entre elementos ilustrados y elementos románticos. Para poder terminar de entender esto hay que recurrir no solo en primer lugar a la lectura de Myers, pero cuando nos pueden generar dudas acerca de esta contradicción o dónde en este conjunto de ideas de la generación del 37 está la contradicción interna, recurran nuevamente a lo que desarrollamos cuando hablamos de ilustración e historicismo, que lo explicamos por primera vez, y en el texto de Myers y en el trabajo práctico, en la guía, hay un pie de página al que vuelve a explicar y a definir desde Fontana, un historiador español, qué es, ¿sí?, el romanticismo y qué es, ¿sí?, el historicismo en relación a los valores que están respondiendo a la ilustración, frenándola. Y la necesidad de estos pueblos de volver a tener, ¿sí?, algún líder, alguna idea de quién es el que encarna esta identidad. Para la generación del 37 en el Río de la Plata, el que posiblemente encarne esta identidad va a ser Rosas. Estos intelectuales en algún momento vieron, ¿sí?, en Rosas la posibilidad de que fuera el representante de esta identidad, porque encarnaba lo popular, tenía el apoyo popular. Ahora, prontamente se dieron cuenta que no iban a tener con, ¿sí?, la política de Rosas espacios para desarrollarse. Ya desde 1829 se produjo la primera proscripción en el periodo de Rosas, ¿sí?, hacia los ciudadanos de filiación unitaria. Pero esta sería la primera de una serie de expatriaciones, expulsiones. En 1833 fue contra elementos o personajes que se identificaban como liberales. Para 1835, ¿sí?, fueron los federales disidentes. Y la oposición siempre fue o perseguida, o sugestionada, o directamente corrida. Entonces, cuando esta generación comienza a ver que el proyecto del futuro, de las leyes, de la ilustración, no iba con los sucesos del gobierno de Rosas, también terminan exiliados, ¿sí? Y vamos a ver nosotros, a continuación, dos representantes de esta generación, que los tomamos porque tienen muchísima importancia. Primero, en el desarrollo de lo que va a ser la Constitución argentina, como va a ser Alberdi, y en las ideas que en educación tienen. Por eso, junto a Sarmiento, son dos representantes de esta generación que se los ubica en ellos, pero que particularmente desde el foco que nosotros siempre intentamos hacer para historia de educación, son los que vamos a tomar. Entonces, vamos a continuar ahora con el ideario de Alberdi y de Sarmiento, para los cuales vamos a necesitar siempre tener muy a mano las fuentes, porque es necesario que los estudiemos principalmente de las fuentes, de qué es lo que escribieron, que son las fuentes que le da la cátedra, así podemos terminar de comprender el núcleo fuerte del ideario de Sarmiento y Alberdi y completar acá el sentido de por qué damos en Historia de la Educación la generación del 37 como el punto central del periodo, ¿sí?, federal o del periodo de las gobernaciones de Rosas. Seguimos en la próxima clase.